Voy a intentar ser muy breve por dos motivos. El primero, como digo, el horario. El segundo, porque voy a ser muy breve, luego tengo todo el tiempo para preguntas y todo el tiempo para vosotros, ¿eh? Yo no tengo prisa, es por haceros esto lo menos expreso posible, ¿no? Sobre todo porque comparten muchos conceptos, ¿no? Los dos asistentes de voz y las dos APIs de asistentes. Comparten los conceptos de las entidades que vamos a ver ahora, más o menos el manejo y del código es similar. Entonces, voy a ir un poco a cuáles son las peculiaridades, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, insisto. No tengo problema en entrar luego en el detalle que queráis. Primero un poco de teoría, ¿no? Antes de meternos en la práctica. Aunque con otros nombres, Germán ya acaba de contar la mayoría de estos conceptos, ¿no? Estos en concreto son particulares de Google Cloud y básicamente es por entender un poco lo que vamos a ver luego, ¿no? Tanto por la interfaz como en el código, o en el pequeño snippet de código que vamos a ver de Python. El asistente o la API de Dialogflow, que es como se llama la API que concentra toda esta lógica y nos facilita el poder crear este tipo de asistentes y aplicaciones, la de Google en este caso es Dialogflow, tiene más de estos conceptos, ¿no? Pero para mí estos son los básicos para entender cómo desarrollar y cómo empezar a construir una conversación. Tiene esos intents que son los que nos permiten mapear frases o conceptos con una acción a realizar. Tiene lo que llamamos eventos, que no es ni más ni menos que activar una acción en base a una lógica disparada por eventos. Tienen entidades, que también lo compartimos con Google. Al final una entidad no es ni más ni menos que la posibilidad de, mediante ese Machine Learning, poder entender o poder detectar ciertas palabras en el código, en la conversación, ¿no? Por ejemplo, la entidad flor, si se la marcamos y se la definimos y la entrenamos, él va a poder detectar diferentes nombres de flor en una conversación sin que nosotros le digamos nada, ¿no? Mediante ese machine learning que hablábamos. Tiene un par de conceptos que son para mí muy importantes, como el follow-up y el contexto, que nos van a permitir anidar conversaciones y mantener el contexto de una conversación sin nosotros tener que preocuparnos de implementarlo en el código. Vamos a poder recurrir a una serie de objetos, en este caso es el agente, que nos va a dar determinadas pistas, determinada información de qué hemos hablado con el usuario, ¿no? En este caso, luego lo veremos en el ejemplo, vamos a utilizar el nombre del usuario, ¿no? El usuario, con que nos diga una vez el nombre, nosotros somos capaces de arrastrarlo en diferentes respuestas. Y tiene la parte que más nos pone a los desarrolladores, ¿no? Que es el fulfillment, es donde nosotros nos vamos a dedicar a implementar esa lógica de negocio que va a ser particular y nos va a permitir customizar las acciones, en este caso, del asistente de Google. Las entidades hay de muchos tipos. Hay predefinidas por el sistema, que tiene una librería bastante amplia de entidades predefinidas, pero también hay customizables. Nos podemos crear una entidad en base a lo que comentamos antes, ¿no? En base a, si queremos crear una entidad que sea flores, pues vamos a meter un catálogo de lista de nombres de flores y luego vamos a poder utilizar esa entidad. Pero como digo, también hay de sistema, incluso entidades relativas a, pongo ahí sesión, pero son más bien datos relativos, o entidades, mejor dicho, relativas al tratamiento de la sesión y el contexto del usuario. El contexto no es ni más ni menos que lo que he explicado antes. Básicamente, la API nos da la posibilidad de arrastrar ciertos contenidos de forma tal que nosotros no vamos a tener que controlarlo de forma programática. Nos abstrae de tener que llevar ciertos valores y tenerlos que arrastrar durante toda la conversación, lo que nos facilita de algún modo el código y que nos permite centrarnos en esa customización o en esta lógica de negocio que queremos implementar. El flujo en este caso es una anidación de intent, es una anidación de respuestas o acciones en base al código que nosotros hemos definido. Hay intents y follow-ups predefinidos de nuevo por el sistema, o hay intents y follow-ups customizables por nosotros. Y el fulfillment es lo que os comentaba antes, es la forma en la que nosotros vamos a poder implementar una lógica de negocio, la vamos a poder desplegar y vamos a poder hacer incluso integraciones con sistemas externos, ¿vale? Principalmente, la manera más sencilla que tenemos de interactuar con
con Dialogflow en este caso es Node, lo que la interfaz, ahora veréis, nos da la mayor facilidad. Ahora bien, acepta Python, acepta Java, acepta cualquier otro tipo de endpoint. Al final tú vas a mapear un intent con un fulfillment y ese fulfillment puede estar incluso fuera de la plataforma de Google. Puede ser un endpoint prácticamente en cualquier lenguaje. Lo único que tiene que tener es utilizar el protocolo HTTP o HTTPS y de alguna manera responder con una respuesta adecuada. En este caso espera por defecto JSON. Como decía, yo creo que esto es lo que más, en este caso, nos gusta y lo que más flexibilidad nos da, porque de alguna manera es donde vamos a poder hacer implementaciones con sistemas. Como decía el compañero antes, vamos a poder hacer comportamientos de llamadas síncronas, asíncronas. Es donde aquí lo manejamos todo. De alguna manera es donde de verdad te da la flexibilidad para poder crear aplicaciones y resultados diferentes. Por último, os quería comentar los canales que esta API te da casi por defecto, con 2 o 3 clics. Los activamos desde la interfaz, como veremos ahora, y tenemos integraciones gratuitas con un montón de sistemas. Ahí vemos el Messenger de Google, Telegram, Twitter, Click, Skype. Nos va a permitir única y exclusivamente con un par de clics e intercambiando unas keys de seguridad, unas API keys, empezar a funcionar prácticamente sin ningún otro problema. Entonces, es también muy potente en ese sentido, en el sentido de que tú desarrollas una conversación o una serie de lógicas que vas a poder exportar a otros sistemas de mensajerías o asistentes, ¿vale? Esto es una arquitectura, antes de meternos ya con el asistente y con el código, esto es una arquitectura tipo básica, pero que podemos reutilizar y podemos empezar a extender desde aquí hasta donde queramos, ¿no? Básicamente empieza con la interacción de un usuario, con esas keywords que nos van a activar esa lógica y esos intents que nosotros hemos definido. Esas keywords se pueden meter a través de un dispositivo, una aplicación, un teclado, un micrófono o un asistente. Eso a su vez lanza una consulta que va contra el core de Dialogflow, va contra la API. Esta API en su interior tiene diferentes partes, ¿vale? Tiene una API o una parte de la API que se dedica a traducir el audio a texto, tiene otra parte de la aplicación que se dedica, de la API, que se dedica en este caso a través de Machine Learning, ver diferentes patrones, aplicar ese procesamiento del lenguaje natural que nos va a permitir extraer información y saber qué el usuario nos está diciendo. Todo eso, toda la magia, la hace esa pieza que tenemos ahí, que es Dialogflow, y que es la API que nos va a permitir todo eso. Si es una conversación básica en la que prácticamente podríamos decir que es unas respuestas a preguntas frecuentes, diferentes topics, pero que se pueden mapear simplemente con un texto, se va a quedar aquí, ¿vale? Esta API nos da la facilidad que, definiéndole diferentes topics, va a poder detectar qué es lo que el usuario quiere preguntarnos y va a poder dar la respuesta. No necesita ni siquiera ningún tipo de customización, todo se hace a través de una interfaz y se hace a través de esa API y de alguna manera devolvería la respuesta al usuario, de nuevo a través de diferentes formas, a través de texto, a través de audio, o en el caso de que queramos respuestas enriquecidas, podríamos también hacerlo, ¿no? Dando respuestas con ficheros adjuntos, dando respuestas con vídeos, lo que quisiéramos en este caso. En nuestro caso nos queremos complicar un poquito la vida y nos gusta siempre interactuar con otros servicios, ¿no? Y para eso necesitamos esa parte en la que mediante diferentes lenguajes vamos a poder customizar y de alguna manera complementar lo que no nos da la API de Dialogflow. Vamos a poder interactuar con otras aplicaciones, vamos a poder llamar a cualquier endpoint que nos va a dar la respuesta que necesitemos. Vamos a poder, en definitiva, incluso consultar bases de datos. Cualquier tipo de servicio externo que se nos ocurra, vamos a poder utilizarlo y vamos a poder esas respuestas o esos resultados trasladarlos al usuario. Muy rápido. No sé si hay preguntas o dudas hasta aquí.
Como veis, son conceptos que antes Germán ha explicado, son con otros nombres, pero prácticamente los conceptos y las distintas soluciones que te dan la API del asistente son muy similares, ¿vale? Se pueden mapear. Vamos a ver en este caso la interfaz que nos da Dialogflow. Pues también, como veis, es muy similar, ¿no? Tenemos en la parte izquierda una serie de acciones, y en la parte derecha es donde vamos a poder, dependiendo de la acción que seleccionemos, el ir definiendo la conversación o no. Vamos a poder definir las entidades, vamos a poder hacer el entrenamiento como ahora veremos, vamos a poder definir nuestro punto de fulfillment y las propias integraciones que os comentaba antes, ¿no? Andrés, ¿puedes hacer zoom, por favor? Sí. Vale. Lo he dicho muy rápido, lo sí. El command más no. Ahora un poquito. Ha tardado. ¿Ahí? Nada. Vamos a ver, si queréis, el fulfillment o lo que hemos preparado, y ahora veremos cómo integramos ese fulfillment en esta conversación. Lo que hemos integrado es básicamente un código, vais a ver ahora, que son 30 líneas, 35 líneas creo, en el cual llamamos a un API externo. En este caso, por simplificarnos la vida, hemos tirado contra un API de Google, que solo nos hace falta un API key de ese sistema, y vamos a obtener los lugares cercanos, en este caso bares, ahora lo vemos, más cercanos de aquí. Ya que estamos aquí, pues es hora de irnos a un bar después, ¿no? No sé dónde se verá mejor, si aquí. Bueno, aquí más o menos se ve. ¿Qué necesitamos para empezar a funcionar? Bueno, pues como decíamos, un par de librerías en este caso, que son librerías de Google, y luego las dependencias de lo que queramos implementar, evidentemente. En nuestro caso, para hacer el caso de uso que queremos, Google Place, necesitamos un request y demás. ¿Cómo mapeamos las diferentes funcionalidades o acciones que le definimos en el asistente con nuestro código? Pues a través de algo que la API llama actions. A través de un action nosotros recogemos una serie de parámetros, ¿vale? Y somos capaces de identificar cuál es el intent que nos ha llamado. Y de esa manera somos capaces de ejecutar el código correspondiente a ese intent. ¿Qué más necesitamos para el caso de uso que vamos a ver en este caso? Una API key, como decíamos, y hacemos la consulta directamente contra el sistema. Tan sencillo, tan complejo como esto es interactuar en este caso con un sistema. En este caso, al ser un sistema de Google, la autenticación, seguridad y demás, pues la manejamos casi de base y no nos complica en absoluto, ¿no? Con eso lo único que hacemos a través del código, ya veis, son 35 líneas, recorremos los diferentes resultados y formamos una respuesta, en este caso única y exclusivamente en texto plano, ¿vale? Los resultados que nos den, sean 1 o sean 40, nos los va a dar en texto plano. No nos importa el tipo de dispositivo que nos vaya a consumir. Importante, en el fulfillment también podemos definir, aparte de la internacionalización, como han comentado antes el compañero, podemos definir diferentes tipos de respuesta. Podemos tener para la misma respuesta, en este caso, contenido en texto, por ejemplo para el asistente de voz, pero podemos tener contenido enriquecido, por ejemplo para móviles. Es decir, esta misma respuesta que nosotros damos y que ahora vamos a ver, que no es ni más ni una lista, que no es ni más que una lista con los bares o las cervecerías más cercanas de por aquí, la podíamos enriquecer con fotos o incluso con los links para que Google Maps o lo que fuera nos llevase hasta ellos. Es aquí donde hacemos esa customización y es aquí donde deberíamos poner el foco para que las diferentes respuestas en los diferentes dispositivos pues sacasen todo el jugo, ¿no?, de los dispositivos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo subimos esta función para utilizar con el asistente? Básicamente hay dos posibilidades. En el caso que dependen un poco también del lenguaje donde estemos, pero se pueden hacer a través del CLI, del cliente y de la consola que nos provee en este caso Google Cloud, que se configura también de una manera muy parecida como han explicado antes, es decir, tú le configuras
a través de una serie de ficheros de configuración y con una serie de keys el entorno en el que quieres estar, el proyecto en el que estás, y tú empiezas a pusear, empiezas a subir los ficheros y se quedan disponibles, después del deployment y demás, se quedan disponibles para ser consumidos. Pero también tienes la posibilidad, como hemos visto antes, de hacerlo a través de una interfaz. Aquí ya tengo una serie de funciones, en concreto esa que habéis visto ya tengo subida para no perder mucho más tiempo, y podríamos crearla incluso desde aquí. Con un editor, en este caso muy básico, normalmente yo tiendo a hacerlo fuera porque no te da ningún tipo de corrección, ni de sintaxis, ni de indentación para Python, ni nada por el estilo. Entonces, aquí podríamos coger y editar la función en caso de que fuera algo básico. Para otras cosas os recomiendo utilizar un IDE y hacerlo a través de la consola, como hemos visto antes, ¿vale? Pero para ciertas correcciones sí te ahorra cierto trabajo y sobre todo es más rápido, ¿no? Entonces, ahora si queréis vamos a crear una conversación desde cero, con 3 pasos, en los que nos va a saludar, evidentemente, nos va a preguntar nuestro nombre, y después de ser educado y preguntar nuestro nombre, nos va a preguntar que si queremos encontrar bares de por aquí, ¿no? Vamos a ver cómo juntamos todo esto. Cuando tú creas un agente de Dialogflow en este caso, estos 2 primeros intents te los crea por defecto. Te crea el inter de bienvenida, que es el que se va a ejecutar para cualquier consulta, que si os habéis fijado aquí a la derecha nos permite hacerla, y el intent de fallback, o el intent de fallo por defecto. Tú puedes configurar estos intents como te dé la gana, ¿vale? ¿Qué tienen cada uno de estos intents? Pues de nuevo es muy similar a lo que hemos visto antes en Alexa. Puede tener entidades de contexto, es decir, entrará dentro de este intent, dentro de esta acción, única y exclusivamente cuando tenga ese objeto, ¿vale?, en contexto, esa variable en contexto. Si no la tiene, puede haber 2 intents que se activasen ante una misma frase, por ejemplo un hola, activaría posibles intents, pero serían diferentes en base al contexto. Si ya tengo al usuario identificado o tengo algo que estoy esperando en contexto, directamente le podría decir hola Menganito, hola Andrés, hola lo que fuera, ¿no? Eso es una manera de diferenciar que ante la misma respuesta o el mismo texto, el funcionamiento sea diferente. En este caso, cuando los creas, tú empiezas a meter las frases desde una interfaz. Es tan sencillo como esto. Le meterías unos parámetros en el caso de que fueran necesarios o entidades para mapear, como vamos a ver ahora en un ejemplo en unos minutos, ¿vale?, para mapear lo que el usuario ha dicho. Y por último le darías una respuesta. Las respuestas pueden ser en texto plano, como hablábamos, pueden ser en formato enriquecido a través de un payload customizado, un payload a medida, o las respuestas las puedes delegar en un fulfillment. En este caso no queremos delegarlo nada porque queremos única y exclusivamente que nos responda cuál es nuestro nombre, ¿no? Entonces, ante un saludo ya, esto debería respondernos con una de esas 2 respuestas que habíamos ido ahí. Al ponerle diferentes respuestas, lo que haces es que el asistente, en este caso, funcione de una manera algo más natural, ¿no?, que varíe entre las posibles respuestas, como haría una persona normal, por si alguien me pregunta varias veces lo mismo, ¿no? ¿Qué querríamos hacer a continuación? Pues una vez que el usuario nos va a contestar al cómo te llamas, recoger ese nombre y preguntarle si quiere que le demos la información de los bares más cercanos. ¿Cómo lo hacemos? Como queremos mantener, en este caso, el contexto, añadimos un follow-up. Como veis, y lo que os decía antes, por defecto ya nos da una serie de intents para seguir a este follow-up entrenados, es decir, ahora utilizaremos el yes y el no, que de alguna manera nos da diferentes tipos de respuesta para ahorrarnos trabajo de nuevo. En nuestro caso queremos un custom, porque lo que le vamos a coger es, o lo que le vamos a decir es que nos coja el nombre.
Nos metemos dentro y lo primero que vamos a hacer, antes de ponerle las frases de entrenamiento, es definirnos esa variable que vamos a utilizar para guardar el nombre, ¿no?, del usuario, que la podemos llamar... En este caso, utilizamos una entidad que ya nos da el asistente, que tendrá chorrocientos nombres, masculinos y femeninos. Vale. Ahora, como decía, le damos las respuestas con las que va a mapear a la posible pregunta de cómo te llamas. Y aquí, bueno, pues a través de la interfaz, utilizando un poco la lógica, pues cómo puede responder una persona con me llamo Andrés, con mi nombre es Lucía, con Luis, con de nuevo otro posible nombre ¿Qué hacemos ahora? Le decimos a la API que esto es un nombre, la entrenamos. Es decir, le decimos que ante diferentes construcciones gramaticales intente detectar nuestra entidad para responder y quedarnos con ella. Y además le decimos que nos añade una respuesta. Utilizamos la variable que hemos definido lo guardamos, automáticamente cuando lo guardamos se entrena y podríamos utilizarlo y podríamos ver el resultado de lo que hemos hecho. De nuevo, saludamos, ahí me pregunta, como veis aquí a la derecha, cuál es mi nombre. Aquí tenemos también, cosa importante que no me lo quería saltar, una primera herramienta de diagnóstico en la que nos va a decir cuál es el intent o la acción que se ha disparado ante ese comentario. Como herramienta de depuración más profunda, pues tenemos, no sé si lo conocéis ya, la parte de StatDriver, en la que nos da, bueno, pues un logro completo, ¿no? Pero como herramienta para saber por dónde está yendo mi conversación, los contextos que hay y demás, esta es perfecta. Y ante el me llamo Andrés, pues debería, como veis ahí, responderme ya de forma personalizada y me da pie a la siguiente pregunta. Esta es la parte donde ahora vamos a integrar con ese servicio externo y contra esa API externa vamos a consultar para que nos devuelva los datos. ¿Cuán complicado es hacer esa integración? Pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos otra conversación más. En este caso, añadimos dos intent, un intent ante una respuesta negativa a la pregunta que yo he hecho, y un intent con respuesta afirmativa a la pregunta que le he hecho y que es el que va a tirar de la función y del código que hemos visto hace un momento.
por completar, por si luego lo utilizamos más adelante, vamos a dar una respuesta. Como veis, al ser un intent que os he dicho antes de los que ya Google tiene hechos, directamente nos viene con una frase de entrenamiento, ¿vale? Y únicamente nosotros nos tenemos que preocupar en añadir una respuesta. No queremos tomar cervezas, pues nos vamos para casa. Y en el caso que nos interesa de ver cómo es la integración con un servicio externo, de nuevo, como en el caso negativo, tenemos una serie de frases que ya nos entrenan las posibles respuestas que nos van a dar de forma afirmativa. Y como en nuestro caso, como digo, vamos a integrarlo con un servicio externo, no tenemos que darle la respuesta aquí, sino lo que hacemos es activar esto que llama fulfillment. Le decimos que para este webhook en concreto, si queremos activar el fulfillment, lo solvamos. Ahora. Y nos vamos al fulfillment. Fulfillment hay dos formas de hacerlo. Hay una que tiene un editor online única y exclusivamente para Node y que yo desaconsejo encarecidamente. Desaconsejo, insisto, no aconsejo. Funcionaba bastante malamente y aparte para trabajar en un entorno medianamente serio ya productivo, aparte de que pierde ciertos cambios y ir trabajando varias personas y demás, no va fino de momento. Yo insisto lo que os he dicho antes, en el momento que tengamos un fulfillment en el que tengamos que customizar cosas y tengamos código, utilizar un IDE y hacer las subidas que sean necesarias, ¿vale? Aquí ya esto lo traía ya de casa escrito. Esto es la función que acabamos de ver antes, que si veis aquí, ahora lo hago un poco más grande para que lo veáis, no es ni más ni menos que la URL, la Cloud Function en Python que os he enseñado antes, ¿vale? Que ya la tenía colgada. Entonces, aquí directamente le pones la Cloud Function a la que quieres acceder y se va a ejecutar cuando entre por ese intent. Si no hemos hecho nada malo y no me he saltado nada, pues esto debería funcionar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis. Y le decimos que sí, claro. Y ha sido bastante rápido. Esto no es como se ve en un dispositivo, ¿vale? Ahora, si queréis, vemos una herramienta que nos da también Google para ver cómo se ve en dispositivos, o incluso si nos venimos arriba, como tenemos el asistente aquí, intentamos activarlo. Digo intentamos porque le hemos puesto un nombre que debe ser que lo pronuncio muy mal y no se activa nunca. Me he traído al ayudante, que es el que lo activa a la primera siempre, ¿vale? Ahora veréis que no es de coña, cuando intenta activarlo no se va a activar. El fulfillment, como decía, para ver otros tipos de respuesta, sin integraciones, es lo que llaman Actions on Google. Que no es ni más ni menos que una pantalla muy similar que nos permite probar ¿qué he hecho? Que está aquí, vale. Este es el keyword que tienes que decir con el asistente, ¿vale? Si habéis utilizado el asistente de Google, normalmente con las aplicaciones que no, o con los servicios que no son de Google, tienes que decir hablar con. En este caso lo hemos llamado Meetup Paradigma, que fácil suena, pues ya veréis ahora cuando lo diga cómo no me reconoce, pero vamos. Entonces, en este caso el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Lo único que la respuesta que vamos a ver aquí, en este caso, como un teléfono, ¿por
qué no está funcionando? Vamos a refrescar, porque se ha quedado frito esto. Ahora. Pues no. Los dioses de la demo. Lo vale con tu usuario Ah, perdón. y cuenta el porqué. Sí. Dejarme que lo seleccione. No, me lo quedo para mí, no lo cuento. En este caso, esto es porque los usuarios o la política de seguridad que tenemos en Paradigma, allí por el fondo está uno de los responsables, básicamente nos tiene capado cierta funcionalidad de la plataforma de Google. Entonces, para una demo con un asistente o utilizar esta funcionalidad del asistente, nuestro dominio lo tiene prohibido. Entonces tengo que utilizar mi usuario personal. Gracias, tienes una cerveza gratis. Entonces, poniéndole un teléfono, por ejemplo, que saldría algo más formateado. Mi nombre es Andrés. Sí. Y aquí nos sale de una manera algo más vistosa. Insisto, esto podría ser texto enriquecido, podría ser fotos, podría ser vídeos, links para que nos guiase y demás. Y debido a que tú haces un asistente y lo puedes reutilizar con todas las integraciones que quieras, prácticamente sin cambios, pues podríamos probarlo también. Y aquí viene donde nos reímos todos y terminamos con el asistente de Google. Ok, Google, hablar con Meetup Paradigma. De acuerdo, voy a buscar la última Estupendo. versión de Meetup Paradigma. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pedro. Encantado de conocerte, Pedro. Bienvenido al Meetup. ¿Quieres que te diga los bares más cercanos? Sí. ¿Sí? Los sitios más cercanos dada tu ubicación actual son Ojaras Irish Club y Restaurant, Cervecería La Cumbre, Celmart, Samsa Club, Ok, Google. El Palmar. Stop. Bueno, pues básicamente era esto lo que os quería enseñar. Con muy poquitas líneas de código, en este caso con la interfaz que más nos gusta en este Meetup, se hacen integraciones sencillas con sistemas externos, ¿no? Yo intentaría, como experiencia de diferentes proyectos, intentaría reutilizar o utilizar la interfaz lo máximo posible. Es decir, solo centrarme en el IDE de desarrollo, en repositorios y demás para la lógica de negocio. Todo lo que sea desarrollar las conversaciones, la interfaz, como habéis visto, es bastante sencilla, amigable entre comillas, te permite un entrenamiento rápido, detectar errores y anomalías de forma muy rápida. Entonces, yo utilizaría únicamente la consola, el IDE y demás para las partes customizadas. Y hasta aquí, como digo, he ido muy deprisa, como os decía, y ahora estoy para todas las preguntas que necesitéis, ahora y después, claro. Un aplauso. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. A ver. Una pregunta. Cuando tú publicas alguna funcionalidad, luego se tendrá que recoger o documentar en algún lado. Aparece en algún lado para decir, bueno, vale, voy a inventarme, en este caso, Meetup Paradigma. Si yo quiero mirarlo con mi móvil para descubrirlo,
O quiero pensar, oye, ¿habrán inventado algo para los rallies? Eso es precisamente por lo que he tenido el problema. Esta parte del Artisan Google te da la oportunidad de testearlo y desplegarlo. Esto no está desplegado, accesible para todo el mundo. Esto está desplegado única y exclusivamente para mi usuario. Bueno, para mi usuario y algún otro le he dado permisos por ahí. Pero está única y exclusivamente desplegado para mi usuario. Cuando tú lo quieres desplegar, lo haces desde esta pestaña. Tú has probado ya tu asistente, ves que todo funciona, incluso lo has probado tú de forma local o con una serie de usuarios que están de forma controlada, y aquí es donde le metes toda la información que va a ser necesaria para publicarlo de inicio, porque tiene que pasar una validación, ¿vale? Entonces, todos estos campos que tienes que rellenar, imágenes, contacto, una serie de información acerca de la privacidad, etcétera, lo rellenas, esto se envía a Google, Google lo valida o no, y se publica de acceso general para todo el mundo. En cuanto a cómo enterarte de si hay una aplicación o no, bueno, pues es una de las carencias, por lo menos en el de Google. Hay un directorio que es muy básico y que no está ni la mitad de las aplicaciones que yo creo que hay desplegadas ahora mismo y que está debajo del paraguas de Google, pero no hay un directorio como tal en el que tú puedas buscar las aplicaciones. Y tenemos tiempo para una pregunta más. La primera. Sí, dos cosas. ¿Te cobran algo por utilizar este servicio? Sí, ¿y te dejan usar sus servidores gratuitamente de alguna manera? Sí y no. Es gratuito hasta un número de peticiones, creo que por hora y por día, ¿vale? Creo que por minuto son 100 peticiones de texto y 10 de audio. Estoy hablando un poco de memoria, ¿vale? Pero que sepas que hay un rango, el rango es público, ¿vale? Y lo que es la parte de Google Cloud, pues es de nuevo gratuito hasta cierto uso. En el momento que empieces a almacenar cosas y demás, te van a cobrar por el uso de las Cloud Functions, en este caso por la de Python, creo que hasta un número, que de nuevo no recuerdo el número, es gratuito y a partir de ahí te cobran. Tienes que irte y ver exactamente cómo son tus necesidades para ver si va a caer dentro de la cesta del gratis o no. Y otra cosa, ¿podrías, por ejemplo, reconocer los dispositivos que tiene conectados en Google en la casa y mandar, por ejemplo, un vídeo al Chromecast o en el Google Hub este? Puedes conocer los datos del dispositivo que te ha hecho la petición. O sea, pero digo, ¿puedes mandar un vídeo, por ejemplo, al Chromecast de tu casa? Si puedes mandar un vídeo al Chromecast de tu casa. O sea, le dices algo y que... Sí lo pueden mandar. Estaba pensando cómo hacerlo. Sí lo puedes hacer. De hecho hay aplicaciones que lo hacen. Es decir, tú al asistente de Google a día de hoy le puedes decir que te ponga Netflix en el Chromecast de tu casa. Sí lo puedes hacer. El único requisito es que tengas esos dispositivos a los que tú quieres enviar la información, ¿vale? Asignados con tu cuenta de usuario. Es el único requisito. Entonces, la API de Google es la que se encarga, a través de los nombres que tú tengas en tu aplicación de Google Assistant, ¿vale? Con esos nombres, los mapea y los utiliza de esa manera, se envía la información de esa manera. En este caso debería ser la aplicación la que obtuviese la información de los dispositivos que están vinculados a tu cuenta, ¿vale? Para enviar la información que tú quieres enviar a esos dispositivos en concreto.